Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Bueno, nos encontramos nuevamente en estos ciclos del programa de fortalecimiento técnico para el interior de la provincia, llamado Construyendo y Reconstruyendo nuestras intervenciones psicosociales. Hoy vamos a continuar con el módulo 2 de marco legal. En este segundo encuentro vamos a contar con la disertación del doctor José Ignacio Noaco, juez de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, y quien nos va a hablar de cuestiones prácticas desde una mirada judicial de la Ley 2302. Bueno, quisiera aprovechar también para invitarlos a que conozcan la plataforma UMEN, que entren y bueno, que quedan todos. Y también para decirles que quienes no hayan recibido el ID y la contraseña, que por favor nos envíen un mail a equipotincoenlace@neuquén.gov.ar. Así que bueno, ahora les voy a dar paso con Nelson Manrique, quien les va a explicar algunas cuestiones de seguridad que tienen que ver con el uso. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Sí, esta reunión vamos a tratar de hacerlo lo más seguro posible para que todos lo puedan disfrutar. Siempre tengan en cuenta que sus cámaras están encendidas. Este video va a ser grabado y luego va a ser subido. Así que si por algún motivo ustedes no quieren verse en la web, pueden apagar sus cámaras. Lo que sí les vamos a pedir, por favor, que sus micrófonos estén apagados para poder disfrutar de la reunión. Así como tenemos otros sistemitas de seguridad que les van a dar a ustedes la tranquilidad de poder disfrutar de la charla. Así que, sin más, Gaby, vamos a continuar con la reunión. Bueno, muchas gracias, Nelson. Y bueno, ahora bueno, vamos a escuchar la disertación del doctor Noaco, pero antes quisiera anunciar que esto cuenta de tres partes, de tres etapas, y la próxima sería, y la última, el martes que viene, el martes 2 de junio, y vamos a contar con la disertación de la doctora Marisa Herrera, quien nos va a hablar de autonomía progresiva. Ahora le doy el paso a César Coria, quien va a hacer la presentación. Bien, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. Bueno, en este momento, siguiendo, digamos, con el tema del marco legal, tenemos como invitado al doctor José Noaco. El doctor José Noaco es actual juez de la Cámara Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con asiento en la ciudad de Neuquén. Es ex juez de familia, fue consejero del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia entre el año 2010 y 2018, aproximadamente, digo, porque no tengo fechas exactas, pero más o menos ese periodo. Compartimos gran parte, digamos, de este periodo trabajando con el Consejo. Entre sus obras y artículos también ha escrito sobre daños y perjuicios sobre la falsa atribución de la paternidad. Ha intervenido también en el Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, dirigido por la doctora Silvia Fernández. Y bueno, el currículum es absolutamente más amplio, pero bueno, lo hemos reducido acá como para más o menos tengan ustedes idea de la trayectoria del doctor Noaco. Así que bueno, desde las cuestiones prácticas, entonces, desde una mirada judicial de la 2302, le doy la palabra al doctor Noaco. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a César y al Ministerio por esta invitación, por permitirme participar y compartir con ustedes algunas de las experiencias que me han tocado, digamos, llevar adelante como juez de familia, con la idea de que esto sea un diálogo, que entre todos podamos construir alguna conclusión en orden a poder
hacer un análisis de qué es lo conveniente para cada caso, porque bueno, ya como vamos a ver, el menú de posibilidades es bastante amplio, y bueno, la idea de esto es que sea una cosa participada, dialogada, así que no hay ningún problema de que se me interrumpa cuando se considere necesario, haga las preguntas que tenga que hacer. Creo que bueno, hay un método para hacerlo, así que bueno, yo estoy abierto a responder todas las preguntas que ustedes me hagan. Un poco la idea es hacer una mirada práctica de lo que es la ley 2302, en lo que tiene que ver con aquellos casos que terminan judicializados, ¿no es cierto?, con lo que son las medidas excepcionales de protección de derechos. Como, bueno, ya seguramente, para hacer un pequeño resumen, pero ya como ya seguramente han hablado del tema, la ley 2302 se sanciona a partir de que la Argentina se incorpora al sistema de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que importa un cambio de paradigma, donde en lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar nosotros, hay una modificación muy significativa, un cambio de paradigma muy importante en lo que tiene que ver con el rol del juez y de la justicia. Anteriormente, con el sistema conocido como de patronato, el juez era lo que se llamaba un buen padre de familia, una persona que estaba ahí para que, según su saber y entender, determine qué era lo mejor para la situación de cada chico en particular, cada situación de chico en riesgo, en alguna situación de vulneración de derechos, en situación irregular, como se llamaba entonces, que era llevado ante los estados de la justicia a los efectos de que se tome una medida. No existía ni el derecho del niño a ser escuchado, no existía un trabajo de campo previo, ni siquiera posterior. Generalmente se resolvía estas situaciones excepcionales con una judicialización, y bueno, y la realidad era que ahí iban quedando los casos, y no, junto con los casos, lo más grave, iban quedando los niños, niñas y adolescentes, generalmente por un tiempo innecesariamente largo, institucionalizados. A partir del cambio de paradigma de la Convención, cambió la mirada totalmente. En primer lugar, ya no se puso el foco solamente en los niños en situación irregular, sino que se trata de consagrar, respetar y hacer efectivos un menú muy importante de derechos, partiendo en primer lugar de que se los considera un sujeto y no un objeto de derecho, con derecho a participar en todas las cuestiones administrativas y judiciales que involucre a esos niños, niñas y adolescentes, y además con algo que es muchísimo más importante, que es el derecho a ser oídos, ¿no? El derecho a ser oídos es la forma en que se materializa ese rol de sujeto de derechos. Hay otros elementos también, como la posibilidad inclusive de tener un abogado, para que lo patrocine y lo represente y haga valer su interés personal, que inclusive puede ser opuesto a esa idea que cuando les hablaba del patronato tenía el juez y lo que era mejor para ese niño. Después, cuando veamos algunos casos prácticos, vamos a ver eso, la importancia que ha tenido. Entonces, a partir de ese cambio de paradigma es que viene la sanción de la ley, que como toda ley que reconoce derechos, que trabaja sobre el reconocimiento y la reglamentación e instrumentación de derechos humanos, de tratados internacionales, parten con un reconocimiento de derechos, y también tienen un capítulo dedicado a las políticas públicas donde involucran a la sociedad toda. El sistema se llama Sistema Integral de Protección de Derechos, y esta nota de integralidad tiene que ver con dos aspectos. El primero, con esto que les decía al principio, del reconocimiento de este universo de derechos. Se reconoce al niño como persona de manera integral, se reconocen todos los derechos que tenemos los adultos, y además también tienen un plus de derechos que tienen que ver con su condición de personas en desarrollo. Esa es una de las notas de integralidad. La otra nota de integralidad que tiene tanto la Convención, y que obviamente sigue la ley, es esa
modo de abordaje, se involucra a toda la sociedad, se involucra a los 3 poderes del Estado, Poder Ejecutivo con sus organismos especializados. La ley crea el fuero de familia, que hasta ese entonces no existía en la provincia, crea la figura de la Defensoría de los Derechos del Niño, que también era una figura que no existía en la provincia, antes se manejaba como una especie de Ministerio de Menores, pero llevaban adelante los defensores públicos, se crea una defensoría especializada, tanto los juzgados de familia como como la Defensoría de los Derechos del Niño se los dota de un equipo interdisciplinario, de manera tal de que se trabaje sobre ese sistema integral. También se crea el Consejo Provincial de la Niñez, que también ahí están representadas todas las fuerzas sociales y de alguna manera es como un dibujo, ¿no? Un organigrama de lo que la ley procura que sea el abordaje de estas situaciones, porque hay una realidad. Las situaciones no las resuelve, son situaciones muy complejas que se tienen que resolver de un modo interdisciplinario, con distintas miradas y con distintos abordajes. Bueno, y en orden, no sé si hasta acá más o menos queda claro, si alguno quiere hacer una pregunta con relación a esta breve introducción. Si no, pasamos, bueno, a lo que sigue. José, que tiene que ver... perdón, sí. disculpa un segundito. Yo en la introducción me olvidé de avisar, si lo anuncié por chat, que pueden ir preguntando por el chat y nosotros se las transmitimos a José durante la disertación. Bien. Bueno, entonces, en lo que tiene que ver con con el trabajo judicial, desde la sanción de la ley, que entró en vigencia en el año 2000, si mal no recuerdo ahora las fechas, a la fecha ha tenido todo el trabajo una evolución muy notoria, muy significativa. Más allá del texto legal, nosotros en la práctica siempre observamos que ha sido muy difícil romper el molde del patronato, el molde del régimen anterior. Es al día de hoy que todavía seguimos esperando que el imperio del juez, que la decisión judicial venga a ser lo que solucione problemas que sabemos que no se solucionan con una decisión judicial, sino que se solucionan o se intentan solucionar a partir de todo un trabajo que lleva mucho tiempo, todo un trabajo interdisciplinario, donde involucra a todos los profesionales, involucra a la gente de educación, involucra a los profesionales del Ministerio de Desarrollo Social, involucran a los profesionales de salud, y también involucran a los profesionales que integran tanto la Defensoría de los Derechos del Niño como los juzgados. Y en esto se ha ido haciendo camino al andar, porque durante mucho tiempo incluso hemos tenido realidades muy distintas entre lo que era el interior y lo que era la primera circunscripción acá en la ciudad de Neuquén. Inicialmente, cuando se puso en funcionamiento la ley 2302, solamente había juzgados de familia en la ciudad de Neuquén y solamente había Defensoría de los Derechos del Niño en la ciudad de Neuquén. En el resto de las circunscripciones se trabajaban, eran los jueces civiles quienes tenían a su cargo la temática de familia y consecuentemente todas las situaciones excepcionales de niños, niñas y adolescentes, y las defensorías civiles eran las que hacían las veces de defensor de los derechos del niño, pero sin los equipos técnicos correspondientes y sin la estructura que era necesaria para eso. De hecho, hace muy poquitos años que se está terminando de completar la integración de tanto de los juzgados como las defensorías en todas las localidades, en todas las circunscripciones del interior. Esto ha hecho que la dinámica de trabajo normalmente no se el país de Mendoza y de Chubut, toda una evolución que lógicamente la ley, como no ha sido modificada, no ha recogido
Pero bueno, esa evolución inclusive termina plasmada en el nuevo Código Civil, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde, siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional 26061, toma otro método de abordaje de las situaciones. Las medidas excepcionales no son ya tomadas por un juez, sino que son tomadas directamente por la autoridad de aplicación, que sería en el caso nuestro, bueno, el Ministerio. Con lo cual genera todo un cambio en la forma de trabajar. Acá la provincia ha adherido y se ha mantenido firme en la decisión de que las medidas sean judicializadas, pero al existir una ley nacional que establece también otra metodología, empiezan a generarse ciertos problemas de interpretación. Inicialmente ya, cuando se puso en funcionamiento, yo estoy más o menos trabajando, yo entré al Poder Judicial como adjunto de una Defensoría Civil en San Martín de los Andes, en el año 2002, y desde entonces, bueno, venimos trabajando con la ley 2302 y sufriendo algunos de de esas lagunas que por ahí se presentan desde distintos roles, ¿no? Cuando empezó el tema de la ley, que uno no tenía equipos técnicos, que los juzgados tampoco tenían equipos técnicos y demás, era como que el rol judicial se circunscribía mucho a recoger lo que los equipos técnicos de los distintos organismos, en muchos casos eran delegaciones municipales, trabajaban, y eso es lo que uno recogía como defensor de los derechos del niño y lo presentaba a la justicia, y en función de eso se tomaba una medida. Normalmente uno, sobre todo en el interior donde hay poca población, entonces las redes sociales están más cohesionadas, trabajan en forma más coordinada y demás, era una cosa que se podía hacer, pero había un control de legalidad que tenía que ver con, digamos, con la función específicamente judicial, que se tenía que llevar adelante, que no se hacía. Se nos presentaba el caso, nosotros le dábamos formato jurídico, se lo presentábamos al juez para que tome la medida, toda la medida se comunicaba y se llevaba adelante. De esa manera, íbamos bueno, avanzando en el caso, se iba haciendo un seguimiento, y la realidad era que se trataba de judicializar lo menos posible, siguiendo el mandato que expresamente tenía la ley, que es justamente uno de los incisos de las funciones del artículo 48, 49, que consagra las funciones de la defensora de los derechos del niño, es justamente que tienen que buscar todas las alternativas, y la judicialización quedaría como la última medida, como la última ratio. Así se trabajaba desde un inicio. Después empezamos cuando uno empezó a contar con equipos técnicos, cuando ya la defensora de los derechos del niño ya estaba consolidada, como por ejemplo en la ciudad de Neuquén, que estuvo desde un principio, se empezó a trabajar distinto. O el juzgado o la defensoría recibían las denuncias de los casos, se elaboraba con los equipos técnicos algún tipo de estrategia. Si lo recibía la defensora y había que judicializarlo a la defensora, lo llevaba ante el juez. Y generalmente, que fue una etapa muy buena de la ley, se trabajaba mucho con audiencias interdisciplinarias donde uno, trabajando en conjunto con toda la información que venían recabando los organismos técnicos, que son los que en definitiva conocen la realidad, porque son los que están haciendo el trabajo de campo, que están en el lugar y demás, y los equipos del juzgado, se diseñaban planes de acción que se llevaban adelante, y donde, bueno, se les hacía un seguimiento y se ganaba mucho en efectividad en esto de que las medidas no se extendieran, en la mayoría de los casos, más allá de lo que fuera estrictamente necesario. Sin perjuicio de eso, siempre hubo una serie de situaciones o cuestionamientos que tienen que ver, primero, con el rol que debiera llevar adelante y que la ley le pone a la justicia especializada, el rol que le pone a la defensora de los derechos del niño y la dinámica que se iba generando en esto, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué sucede, por ejemplo?
nosotros tenemos una ley como la 26061 y después lo que recoge el Código Civil nuevo, que pone todo el trabajo en cabeza de la autoridad administrativa. Y el Poder Judicial lo único que tiene que hacer es un control de legalidad, un control de que no se vulneren derechos. El tema es cuando nosotros desde un lugar técnico y sin ese conocimiento de la realidad de campo, de la realidad, digamos, que subyace al conflicto propiamente dicho, digamos, esta situación de vulneración de derechos realmente tiene un sustrato abajo de toda una problemática que nosotros desconocemos y no tenemos cómo abordar. Se generaban estas situaciones, entonces, de que aparecía un técnico, algún funcionario nuestro, alguien haciendo un dictamen, alguna situación, que entraban en contradicción con esos planes de trabajo. Eso, en términos judiciales, es tiempo. Y muchas veces ese tiempo hace que el trabajo efectivo se vea de alguna manera entorpecido o se dilate. Es muy distinto. Hoy el Código Civil nos da 180 días para resolver una situación excepcional. Es muy distinto que esos 180 días se inviertan en un trabajo neto de campo técnico tendiente a remover los obstáculos para poder llevar esa situación a una relativa normalidad, es que en esos 180 días tengamos algo de trabajo de campo, algo de presentaciones judiciales, algo de traslados, algo de recursos de apelación, y un montón de situaciones que hacen que cuando uno tiene que llegar a una decisión, la primera duda que surge es si nosotros como Estado le dimos a ese grupo familiar el servicio que le deberíamos haber dado, o si a contrario de eso, nos quedamos entrampados en toda una situación y en una maraña de discusiones, peleas y cosas que, en definitiva, conspiraron contra ese trabajo efectivo que nosotros teníamos que hacer. No sé si soy claro en esto, pero los tiempos judiciales y la forma de garantizar derechos requieren necesariamente que se inviertan plazos, o sea, que haya que trabajar con plazos, que se nos vaya tiempo. Si nosotros observamos que las medidas excepcionales de protección de derechos, de acuerdo al artículo 32 de la ley, deben ser tomadas por la autoridad judicial, y si observamos que esas medidas no dejan de ser medidas cautelares, medidas precautorias, que como dice el artículo 51 de la misma ley, el juez antes de tomarla tiene que escuchar a todas las partes y a todos los equipos técnicos. Y escuchar no es solamente sentarlos adelante para que nos cuenten, sino escuchar muchas veces tiene que ver con presentaciones por escrito, presentaciones de las cuales se les da traslado a la otra parte para que pueda defenderse, en este caso muchas veces son los progenitores o algunos de los progenitores o algún familiar o algún referente afectivo que lo tiene a cargo, que a partir de las presentaciones de ambos puede abrirse alguna instancia de prueba para que puedan probar lo que ellos afirman, y esa prueba también demora un tiempo. La conclusión es que se llega a una resolución que aparte puede ser apelada, con lo cual interviene una instancia superior, la Cámara de Apelaciones y demás, hacen que estos tiempos se nos dilaten. Por eso, tanto el Sistema Nacional y el Código Civil ponen esa función, esa decisión en la autoridad administrativa de aplicación y reservan para el Poder Judicial el control de legalidad, el control de que no se vulnere el derecho de ninguna de las partes en el desarrollo de esos planes de acción, de esas tareas que se decidan llevar adelante desde la autoridad de aplicación, desde el Ministerio. Ahora bien, ¿cómo resolvemos estas cuestiones en el ámbito local? Porque indudablemente tenemos dos regímenes que coexisten. Por un lado, el régimen provincial, que claramente ha ratificado la vigencia del sistema de la 2302, y por otro lado el régimen nacional, que también es de aplicación en esta provincia, como en todo el país. Hay para resolver esta cuestión, digamos que habría dos elementos de interpretación que de alguna manera nos dan la pauta de cómo tenemos que trabajar, y es una forma que se ha adoptado
que tampoco está exenta de las dificultades que tiene, ¿no es cierto?, coordinación y demás. Pero bueno, hay dos principios de interpretación normativa que yo creo que son importantes para que tengamos en cuenta en esta situación. El primero de ellos es que toda norma que consagra derechos y que tenga que ver fundamentalmente con derechos constitucionales, con derechos fundamentales, la primera regla de interpretación es la regla que en latín se llama pro homine, y que en definitiva se traduce en que es una interpretación a favor del hombre, a favor de la persona. O sea, se tiene que aplicar aquella norma que mayores derechos, o derechos de mejor calidad, respeten para esa persona. De manera tal de que el acceso tiene que ser, digamos, si nosotros advertimos que en un caso particular está bien y es bueno, y es positivo que se judicialice, bueno, ingresará a partir de un orden judicial, y por el contrario, si vemos que la forma de trabajar adoptada por la autoridad de aplicación que interviene en el caso, satisface ese interés superior del niño, respeta sus derechos, trabaja por una recuperación de la situación de emergencia que la motivó, bueno, se seguirá por ese camino. Y por otro lado hay que hacer una interpretación de lo que se llama integrativa de la ley. O sea, uno, cuando tiene así leyes que en principio colisionan, tiene que de alguna manera buscar la forma de integrarlas, de no desechar ninguna de las dos, de modo tal de que, digamos, esas dos normas puedan coexistir. Entonces, bueno, también es otro de los elementos de los cuales uno, de alguna manera, se agarra, los toma, al momento de decidir para no tirar abajo, digamos, un trabajo por una cuestión que a veces puede llegar a parecer como meramente formal, aunque a veces no lo es. Esto tiene sus dificultades. Por ejemplo, si nosotros observamos el Código Civil, cuando el juez tiene que dictar un estado de adoptabilidad porque han fracasado todas las medidas tendientes al restablecimiento del derecho y al mantenimiento de ese niño o niña en el seno familiar, una de las partes que intervienen en ese proceso es la autoridad de aplicación. ¿Por qué el código lo establece? Porque el código presupone que quien trabajó, tomó la medida y la llevó adelante fue la autoridad de aplicación. Si nosotros, esa medida se hizo por la vía judicial, mediante el cumplimiento de un plan de acción trazado por la autoridad judicial o propuesto por la Defensoría de los Derechos del Niño, pierde todo sentido esa intervención que el Código Civil está dando a la autoridad de aplicación. ¿A efectos de qué? O sea, la autoridad de aplicación tiene que presentar un informe, que es el punto de partida a partir del cual el juez tiene que resolver un estado de adoptabilidad. Si no ha tomado la decisión, no ha trabajado y no ha llevado adelante ese caso, y no lo conoce, es muy difícil. O sea, primero se pierde todo el sentido de esa intervención, ¿sí? Y ahora, ¿por qué el Código Civil lo trae? En el año 2012, yo no me acuerdo ahora el título, pero hay un documento muy interesante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en la página de la Comisión Interamericana está, creo que está como un informe, que tiene que ver con la situación de los niños privados de los cuidados parentales. En ese informe, ¿por qué es muy importante? Ese informe reconoce la existencia de los dos sistemas. Reconoce la existencia del sistema, digamos, de abordaje judicial y reconoce la existencia del sistema de abordaje administrativo. Y refiere que en la gran mayoría de los países del sistema interamericano se ha adoptado el sistema administrativo. Y el fundamento que tiene es muy simple de por qué ellos, de alguna manera, el documento lo da como algo conveniente. Y tiene que ver, primero, porque el organismo administrativo es el que hace el trabajo de campo. El organismo administrativo es el que puede llevar adelante una tarea que es fundamental en todo esto, y que el Poder Judicial no tiene medio, porque el Poder Judicial trabaja sobre los casos. El Poder Judicial trabaja sobre hechos ya ocurridos.
no puede hacer prevención. La prevención sí la puede hacer el órgano administrativo, y yo creo que es la clave y donde uno tendría que poner todos los recursos para evitar que la situación, para detectar tempranamente los casos y evitar que las situaciones lleguen a culminar en una medida excepcional porque se han vulnerado derechos esenciales de ese niño, niña y adolescente. Y por otro lado también hay otra realidad, que es que la autoridad de aplicación conoce la problemática que subyace por debajo generalmente de estas situaciones excepcionales, que tienen que ver con situaciones de marginalidad, no solamente económicas, sino que tienen que ver con cuestiones por ahí de índole social, cuestiones de índole cultural, cuestiones que tienen que ver con patologías, con adicciones. ¿Qué pasa? Nosotros, en definitiva, cuando se judicializa una medida, abordamos la situación de emergencia excepcional, pero no tenemos medios para trabajar la conflictiva subyacente, que es lo que en definitiva por ahí hay que trabajar intensamente para poder remover esos obstáculos y poder volver a una situación donde el niño pueda retornar a ese seno familiar. No sé si hasta acá por ahí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Se escucha? Bueno. Sí, te escucha José y todavía no tenemos ninguna pregunta, por lo menos en el chat. Ahí hay una, me parece, que dice, ¿cierto que la autoridad de aplicación? Puede realizar prevención, pero no siempre cuenta con los recursos suficientes, ¿no? Una cuestión práctica. Sí, es cierto. A ver, en esto siempre nos encontramos con la famosa sábana corta. Muchas veces, cuando nosotros en los juzgados hacíamos audiencias interdisciplinarias, incluso coordinamos con distintos organismos, muchas veces se presentan problemáticas, hay que trabajarla de distintos lugares, cuestiones, por un lado, cuestiones de índole social, cuestiones que tienen que ver a veces con tratamientos de adicciones donde se involucraba salud, o cuestiones terapéuticas donde se involucraba salud, a veces tenía que intervenir educación. Muchas veces nosotros advertíamos estas situaciones y muchas veces era muy importante la coordinación, porque la coordinación hace que esa sábana corta, que esos pocos recursos con los que se cuentan, sean eficientes. Yo les cuento, por ejemplo, un caso que nos ocurrió acá en Neuquén. Había una chiquita que vivía en Cenillosa, con una discapacidad severa, vivían en un ómnibus acondicionado, el padre con una situación, estaba a cargo de la mamá, con una situación social de extrema pobreza. Esta chiquita no tenía ni tratamiento, ni escolarización, ni nada. No tenía rehabilitación, absolutamente nada. Se armó un dispositivo para que recibiera todos esos tratamientos, se coordinó con salud para que tuviera rehabilitación, se coordinó con educación para que pudiera recibir con maestra integradora y demás, y todo ese trabajo por ahí se nos frustraba porque había una sola camioneta en el municipio que la tenía que trasladar y que a veces no se podía contar. Entonces, toda una inversión bastante importante que se hacía de recursos no solamente económicos, sino también de recursos humanos, para tratar de trabajar esa situación, se nos venía abajo porque por ahí faltaba una camioneta, porque por ahí a la camioneta le faltaba nada. Entonces, muchas veces en esto de la coordinación, a veces se resolvía porque el mismo operador de su bolsillo iba, buscaba, trasladaba, llevaba, porque bueno, también uno a veces hay que reconocer esto, ¿no? Hay gente con mucho compromiso con su trabajo que a veces ayuda con su esfuerzo personal a remover muchos de los obstáculos, ¿no sé, que sabemos que existen. Pero sí, es cierto que a veces faltan recursos para todo, y bueno, sería bueno que hubiera más recursos para la prevención, por lo menos eso es lo que me parece a mí.
Ahí alguien hizo una pregunta sobre si Sí. es ético y acorde al espíritu de la ley realizar evaluaciones diagnósticas desde los organismos de aplicación cuando hay un solo profesional, solo un profesional. Bueno, justamente ahí es donde yo creo que tiene que entrar la coordinación. O sea, la coordinación tiene que ser, a ver, hay que concebir en algún momento al Estado como un todo. Y de alguna manera, bueno, alguien tiene que coordinar, porque si en ese organismo hay un solo profesional, bueno, yo supongo que por ahí salud tiene otros profesionales que pueden colaborar, que pueden llevar adelante ese trabajo. O sea, en esto ya por ahí nos salimos un poco de lo judicial y nos vamos más a lo que me parece que ustedes saben mucho más que yo, que es lo que tiene que ver con la dinámica de los lugares de trabajo de cada uno de ustedes. Pero bueno, yo creo que ahí es donde está la coordinación y ahí es donde tienen que existir las redes, ¿no? Justamente para que no, si hay un solo profesional en un organismo, bueno, poder contar con el profesional de otro organismo, de salud o de donde sea, para poder hacer las evaluaciones que sean necesarias. Nosotros, por ejemplo, desde el Poder Judicial muchas veces, cuando recibimos los pedidos, las denuncias, los informes de ustedes, bueno, a veces se genera una interacción entre los profesionales nuestros y el profesional que ha intervenido en esa situación a los efectos de justamente poder pulir ciertas cosas y como nosotros, obviamente, nosotros las decisiones las tenemos que tomar fundadas, y para fundarlas también necesitamos de la opinión de nuestro equipo interdisciplinario. Muchas veces ese equipo, antes de opinar, antes de evacuar, se contacta o consulta con el profesional que está trabajando en el caso para ver de alguna manera cómo buscar cuál es la mejor salida, cuál es la mejor alternativa, ¿no? Ahí dice, Tota D'Angelo, pareciera que la realidad nos deja impotentes. Otro comentario, ¿cuántos profesionales tiene que los organismos? ¿Cuántos profesionales tienen los organismos? Es decir, el Poder Judicial. Yo ahora, la verdad que el tema es así, el equipo interdisciplinario, no sé cuánto, la verdad que la cantidad no sabría decirles exactamente cuántos profesionales tienen, pero porque el equipo interdisciplinario que antes estaba como dentro de la órbita de los juzgados, pasó a depender de las oficinas de violencia. Y digamos que lo que le prestan como servicio al juzgado desde ese equipo interdisciplinario es algo que hoy es un porcentaje muy chiquito de su trabajo. El fuerte lo están trabajando en violencia, y violencia depende directamente del Tribunal Superior de Justicia, no depende de los juzgados. Con lo cual debe haber unos 8 o 10 asistentes sociales y unos 8 o 10 psicólogos, creo yo, y 2 médicos, una cosa así en la dotación en Neuquén Capital. Bueno, en el interior creo que no tienen más de 2 o 3 profesionales trabajando en cada uno de los juzgados. Bien. Ahí Carla dice, buenos días, entiendo que como resultado de la pandemia y todo su mecanismo de acción estamos aconteciendo a un nuevo paradigma. Frente a este advenimiento vemos que ahora circula todo o casi todo por la hiperconectividad, siendo un nuevo espacio, entre muchísimas cosas, jurídico, frente al grooming e incluso la pedofilia y su círculo comercial. ¿Qué marco legal y ético estarían adoptando para abordarlo? ¿Qué herramientas consideran importantes frente a esta realidad? A ver, vamos a separar por ahí. Yo no soy penalista, sé muy poco de derecho penal, no es mi especialidad, así que no me voy a meter en la parte de la sanción penal, ¿sí? A quien comete un delito, como en el caso de pedofilia. A lo que le toca, el rol que le toca a la justicia de familia, a la Defensoría de los Derechos del Niño en esta parte también, y a ustedes, es la de prevenir y proteger.
de alguna manera, más allá, por ejemplo, de toda esta situación, de toda esta virtualidad y demás, hay un trabajo que es presencial y que se ha hecho y se sigue haciendo, abordando así los casos de urgencia. El Poder Judicial no dejó de trabajar a lo largo de todo, sí, dejó de atender al público, dejó de tener la cuestión presencial, pero no dejó de trabajar, y se han mantenido guardias para el abordaje de las distintas situaciones que se han producido. Las medidas, más allá de la cuestión esta de hiperconectividad, y que sí, que de alguna manera nos complica a todos, y bueno, todos estamos aprendiendo, haciendo un aprendizaje con todo esto, ¿no? De hecho, esta charla de hoy es para mí una experiencia inédita, y la verdad que, bueno, me parece que es un vehículo interesante para poder uno comunicarse y poder seguir adelante con estas temáticas. También en el Poder Judicial las medidas se van tomando, y más allá hay un trabajo que sí o sí es presencial, se tiene que llevar adelante, y se está haciendo, no ha parado por esta cuestión. Pregunta también María Rosa, si se Sí. está trabajando para incorporar más profesionales en el interior. Supongo que será en el Poder Judicial, la pregunta. No sabría, ahí ya escapa a mis conocimientos. Yo no soy quien decide eso, ni evalúa eso. Bien, por ahora no hay más preguntas. Bueno. José, yo podría hacer una pregunta que surge, o sea, le hago por ahí, que surge siempre, y es, ¿cómo es o cuál es la función o el rol de las defensorías del niño? En un momento de la charla dijiste que el trabajo queda en cabeza de los equipos del órgano administrativo, y que los jueces hacen un control legal. Y acá en esta zona, ¿cómo interviene la Defensoría de los Derechos del Niño? ¿Cuándo? ¿Con algún ejemplo práctico? A ver, la Defensoría de los Derechos del Niño tiene, la ley le otorga un montón de funciones. La Defensoría de los Derechos del Niño, primero en una situación así de una medida excepcional, puede solicitarla. Puede ser quien motoriza y hace el pedido, ¿no?, de la medida. Puede llevar adelante el proceso judicial que se genera a partir de la decisión de esa medida. ¿Sí? Puede intervenir en las instancias superiores también. Puede patrocinar al niño en ese proceso, porque el niño puede venir con su interés propio, distinto inclusive del... A ver, yo como Ministerio de Incapaces, como defensor promiscuo, que era lo que definía el Código Civil anterior, como representante público, dictamino, y es una de las funciones del defensor, dictamino lo que yo considero que es mejor para el niño, ¿sí? Pero también puede haber, que obviamente no lo puede ejercer la misma persona, se distribuye entre distintos defensores, puede haber quien venga y patrocine al niño, y el niño diga, yo no quiero eso, quiero otra cosa. Y ese pedido lo va a tener con el patrocinio de otra defensora, que va a ser como su abogada particular, ¿sí? Entonces, digamos, no sé, puede darse una situación como se ha dado en la práctica, que el defensor aconseja como Ministerio de Incapaces que ese niño, no sé, no puede vivir con los padres, que tiene una abuela y que tiene que vivir con esa abuela porque sería su referente afectivo, bla, bla, bla. Y por ahí el niño viene con su patrocinante y dice, mire, yo quiero vivir en la familia de un amigo porque la mamá me recibe y yo ahí estoy contenido y estoy bien. Y bueno, y viene con su abogado y lo pide. Y ese rol también lo hace un defensor de los derechos del niño. El defensor de los derechos del niño también puede colaborar en el control de legalidad que se hace. Puede peticionar en ese control. Puede pedir que se modifique las medidas por considerar que no se están garantizando los derechos de debida forma, o porque se está vulnerando algún derecho, o porque sería mejor hacerlo de otra manera. El rol es muy amplio. Yo, si se me permite una imagen un poco gráfica, cuando la ley
consagra tantas funciones en cabeza del defensor, es como que le da una caja de herramientas. El defensor, si tiene que poner un clavo, y bueno, va a agarrar el martillo, si tiene que poner un tornillo, va a agarrar el tornillo. Esta gran caja de herramientas, de alguna manera, le permite que tome la herramienta que sea más adecuada para ese caso en particular, ¿no? Eso sería más o menos, ellos inclusive hacen mucho trabajo extrajudicial también, porque lo que se judicializan son las medidas excepcionales, lo que no son medidas excepcionales, interviene la Defensoría. Y desde la Defensoría se van haciendo evaluaciones, se van tomando decisiones, se va, digamos, interactuando con la autoridad de aplicación y demás. A ver, yo en esto no quiero asustarlos ni quiero decirles que están solos en esto. Lo que yo quiero tratar de alguna manera de decir con todo esto, no trato de ser desesperanzador. Trato de decirles que, bueno, acá lo importante es el trabajo coordinado, que si todos trabajamos coordinadamente, y bueno, vamos a poder superar incluso muchos de estos obstáculos que se generan a partir de esta sábana corta, ¿no? De esta falta de recursos que individualmente cada uno ve que faltan en su organismo. Bien, Verónica pregunta, o dice que no le queda claro la función del equipo técnico de la Defensoría. Y ellos son asesores asesores técnicos de la defensora, básicamente. O sea, para evacuar dudas, como apoyo técnico. A ver, nosotros no somos médicos, no somos trabajadores sociales, no somos psicólogos, somos abogados nomás. Y muchas veces nos toca decidir por una cuestión procesal, cuestiones las cuales desconocemos y necesitamos contar con esa opinión técnica. La defensora, nosotros para decidir, y la defensora lo necesita para pedir o para llevar adelante las situaciones extrajudiciales. Entonces, es un organismo de apoyo al defensor, que digamos de alguna manera asesora al defensor. Previo a hacer las evaluaciones que tengan que hacer, las entrevistas que consideren, y todo el trabajo que ellos llevan adelante, pero su rol en definitiva todo tiende a que se le brinde la mejor información y que el defensor pueda tomar la mejor decisión en el momento de hacer sus peticiones. Bien. De eso se trata. Bien, no sé si a Damián le quedó claro con esta explicación, porque él decía que quisiera tener más en claro cuál es el campo de acción de los equipos técnicos, de las defensorías, porque en muchos casos el cotejo y el despeje de la información con otros equipos no son ni similares, que son contradictorias. Claro. Sí, a ver, es humano que haya distintas miradas y distintas opiniones y distintas maneras de ver las cosas, ¿no? Sí, indudablemente los roles son distintos, porque por ahí el profesional que trabaja dentro del ámbito de la autoridad de aplicación sería más, ¿cómo podríamos decir? Por ahí ustedes tienen el término más exacto que yo, pero sería más ¿cómo les podría decir? Una persona que conoce el problema, conoce la génesis del problema, el que tiene contacto directo con la gente, y en función de eso elabora sus informes, sus pedidos, y por ahí del otro lado estamos nuestros técnicos, que lo que hacen es una evaluación por ahí, de alguna manera complementaria y con un asesoramiento en permitirnos a nosotros poner en un lenguaje jurídico lo que ustedes evalúan desde lo técnico. Porque nosotros, como les decía hace un rato, nosotros tenemos que fundar las decisiones que tomamos. Y para fundar las decisiones que tomamos tenemos que de alguna manera tener un panorama completo y alguien que por ahí nos pueda traducir términos técnicos para que nosotros los podamos volcar en términos jurídicos. Y bueno, esas discrepancias, esas diferencias de opiniones, esas diferencias de miradas que generalmente existen, bueno, es importante el diálogo, es importante la interconexión, el trabajo conjunto, y que de alguna manera creo que el interés por el cual trabajamos es el mismo.
cada uno del rol que le toca intervenir. Entonces, por medio de la coordinación, del diálogo, del trabajo interdisciplinario, yo creo que se puede, y de hecho en la práctica se llega a dar muy buenos resultados. No sé si eso por ahí responde la inquietud. Bueno, después Cristian Maciel dice, justamente ha sucedido y lamentablemente en más de un caso que no existe articulación entre el órgano judicial, asesorado, ¿no?, por el equipo técnico, y el órgano de aplicación. Y ante una medida de excepción, se deja al órgano de aplicación boyando con una realidad poco operativa y alejada a la realidad social de este niño o niña. Claro, bueno, yo coincido en que eso es un error. O sea, no debiera pasar y habría que evitarlo, ¿no? Yo creo que justamente es muy importante la coordinación. También puede pasar, o sea, una cosa es que no haya coordinación, que se tomen medidas de alguna manera abstractas, alejadas de la situación real, con desconocimiento de la situación real. Eso es una cosa. También es cierto que puede pasar que el juez con fundamento decida algo distinto de lo que se le propuso, porque evalúa otras cosas, porque se aportaron otros informes, y bueno, tampoco hay que enojarse por eso. De última, bueno, a veces uno puede tener razón y otro no, y todos tenemos que tener presente que la posibilidad de equivocarnos, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Pero sí, es un error no trabajar en forma coordinada. Romina Panes hace un comentario de que no se entiende el concepto de corresponsabilidad. No sé si podrías ampliar un poquito más, Romina. Ángeles dice, buenos días a todos, me parece importante incluir al tema de la responsabilidad y compromiso de las y los profesionales, siendo que a veces los recursos no alcanzan y los vínculos institucionales son complejos, que queda en lo personal hasta donde se involucra, uno o una, siendo que esto en ocasiones puede ser contraproducente a la propia intervención. Sí, es cierto. Perdón. No, está bien, perdón, sí. No, yo mencioné justamente esto, ¿no? De cómo muchas veces, a ver, muchas veces el compromiso de trabajo que lo hay, y nosotros lo hemos visto muchísimas veces en muchos operadores del sistema, profesionales, operadores técnicos, e inclusive autoridades, hay mucho compromiso de trabajo, mucho conocimiento de la problemática de la gente, mucho conocimiento del contexto en el cual esa problemática se desarrolla, muchos profesionales que incluso van más allá de su rol, de su trabajo, incluso les comentaba, y lo hemos visto muchas veces, incluso hasta poniendo recursos propios para poder llevar adelante la tarea, porque justamente a veces esos recursos no están. Reconozco que eso muchas veces ha sido de gran ayuda, inclusive muchas veces ha sido hasta determinante en muchos casos para sacar adelante situaciones. ¿Está bueno? No, no está bueno. O sea, está bueno que lo hagan, pero no está bueno que lo tengan que hacer. Porque el voluntarismo, digamos, tiene un límite. Y acá se trata de tener una organización, una coordinación, un trabajo en equipo, un trabajo interdisciplinario que obviamente no lo tiene, y por eso aparecen estas voluntades que de alguna manera lo sufren. Está bueno que lo hagan, pero digamos, no debiera ser así. Bien, pero ahí, se lo ha visto muchas veces y se lo ha reconocido muchísimas veces también ese trabajo extraordinario que se hace desde distintas áreas. se nos había pasado por ahí un comentario que había hecho Romina de Salazar, que en este punto, me imagino que son las medidas excepcionales, muchas veces sucede exactamente lo que dijo José, que se nos van 280 días entre escritos, trámites de incorporación a programas que nunca llegan, y no logramos dar respuesta a esta familia, vulnerando nuevamente, diría yo, los derechos del niño. Y sí, es verdad.
Es verdad, muchas veces pasa. A ver, muchas veces también, porque en esto, digamos, a veces los plazos son un poco tiranos, ¿no? ¿Alguna vez nos ha pasado que por ahí venimos trabajando, llegamos a los 180 días, se trabajó intensamente, parece que la situación se está superando, que se va, pero todavía falta? Y entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cortamos los 180 días y decimos no logramos el objetivo, declaramos el estado de estabilidad, o lo prorrogamos, seguimos adelante? A veces vamos avanzando. Ustedes saben mejor que yo que esto no es un trabajo lineal, ni es un trabajo, no es una ciencia exacta, ni todos tenemos, digamos, recetas infalibles. A veces se viene trabajando, la evolución es buena, y de golpe se nos cae todo el trabajo. Por alguna reacción, porque somos todos seres humanos, y porque son seres humanos también las personas con las que estamos trabajando, ¿no? O qué sé yo, por ahí, personas que, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? Consumo problemático de sustancias, que vienen tratando de superar la situación, vienen haciendo tratamiento, de golpe tienen una recaída y empezamos a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si en esas padres, por ejemplo, si son los padres, vimos que tenían un potencial como para poder recuperar la situación, pero bueno, vemos que el trabajo en 180 días no lo vamos a resolver? ¿Decretamos el estado de adaptabilidad o prorrogamos? Miramos un poquito más, o sea, esto les pasa a ustedes y nos pasa a nosotros. Cada caso en particular es un mundo distinto y necesita un abordaje distinto y necesita un trabajo distinto. Y a veces hay que ser muy riguroso con determinados casos y no ser tan riguroso con otros. Porque estas situaciones existen y las vemos permanentemente. Y nosotros tenemos, además, un código civil y tenemos toda una legislación que tiene como norte el restablecimiento de los vínculos con la familia biológica. Entonces, es otro de los valladares que nosotros tenemos. Y muchas veces también pensamos que la declaración del estado de adaptabilidad es la receta mágica, y cuando los chicos ya tienen determinada edad, decretamos el estado de adaptabilidad y ese chico no logramos después conseguir una familia. No logramos un lugar donde insertarlo. Entonces, ¿de qué sirvió la declaración del estado de adaptabilidad? Si yo por ahí con esa familia podría haber trabajado un tiempo más y capaz revertir la situación. Lo dejo un chico ni acá ni allá, o sea, era una situación intermedia, irresoluta y muy difícil de resolver, y no es una cuestión ni de una falla de la justicia, ni es una falla, o sea, son situaciones que en la realidad pasan, no es una falla de ustedes ni de los técnicos. La vida es así. Entonces, creo que son las cosas que uno tiene que ir mirando y tiene que ir aprendiendo, ¿no? En la práctica. Y a veces, bueno, decir, bueno, no sé si lo importante son los 180 días. Sí, los 180 días es un norte, es un parámetro que nos sirve para medir el trabajo, para medir el desarrollo del trabajo y demás, pero ¿garantiza el interés superior del niño muchas veces que se tome la decisión a los 180 días? ¿O no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No sé si eso responde por ahí la inquietud. Cerramos el periodo de preguntas porque estamos con los tiempos medios excedidos ya. Vamos así a leer, no sé si se leyó, había una consulta que la hizo Adrián, que decía, hola, en una consulta, en caso que surge una violencia, ¿se puede hacer una denuncia anónima? Sí, está previsto en la ley. Está previsto en la ley, e inclusive se puede ir a denunciar y pedir la reserva de la identidad, que no figure ningún dato del denunciante. Eso está y lo mismo con la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, lo mismo. Se puede hacer la denuncia y preservarla. Es un derecho, está consagrado en la ley, es un derecho que tiene el denunciante. Así que sí se puede. Bien, estamos casi sin tiempo, no sé si tenemos algunas preguntas más. Contesto las preguntas que queden, no tengo ningún inconveniente. Mucho, bien. Bien. Por ahí me parece que es más útil. Sí. Continúa, José. Más útil. Es más útil, sí. Te estabas diciendo algo, te interrumpí, por eso. No, eso, que para mí es mejor evacuar las dudas que tengan, que lo poco que yo les pueda aportar por ahí
Bueno, Cristian decía, me parece que Cristian ya había hecho una pregunta anterior, justamente dice, ha sucedido lamentablemente en más de un caso, que no existe articulación entre el órgano judicial, asesorado no por equipo técnico, y el órgano de aplicación, y aunque una medida de excepción se dejan al órgano de aplicación boyando con una realidad poco operativa y alejada de la realidad social de ese niño o niña. Bueno, eso justamente es lo que yo considero que no está bien. A ver, muchas de estas cosas tienen que ver justamente con esta dificultad que tenemos en cómo definimos el abordaje. Porque si el abordaje se hiciera directamente, la medida la tomara la autoridad de aplicación y se sometieron con legalidad, por esto se evitaría. Si se hace de otra manera, no está bueno que pase. Estaría bueno que se coordine, que se dialogue, que se busque un punto en común, porque en definitiva nadie puede hacer este trabajo solo. Esa es la realidad. De alguna manera, por eso el sistema integral de protección de derechos nos mete a todos como operadores del sistema, nos mete a todos como agentes del sistema, porque esto requiere sí o sí del trabajo interdisciplinario. Lo repito, hay cuestiones jurídicas, en casi todas las problemáticas hay cuestiones complejas, que pasan por lo jurídico, pasan por lo social, pasan por lo cultural, pasan por lo educativo, pasan por la salud, pasan por lo habitacional, o sea, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Nadie está en condiciones de poder resolverlos todos juntos por sí mismos. Requerimos del trabajo interdisciplinario y del trabajo coordinado e integrado de todos los efectores del sistema. Gaby. El micrófono. No te escucho, Gaby. Perdón. No te escucho. ¿Me escucha? ¿Aquí? Sí, ¿Hola? Sí. Bueno, Romina Salazar dice, coincido totalmente, José, a veces las medidas se prorrogan 3 años, 10 años. Entonces, en la autocrítica pienso, ¿dónde le erramos? Que bueno, es un poco lo que estabas hablando recién, ¿no? Alejandro dice, es que no hay recetas al momento de intervenir, todo depende del apoyo familiar y de las instituciones, de los recursos que se requieren, porque trabajamos con personas. Rosana dice, es muy claro el doctor, coincido que todo es un proceso y que en Chosmalal tengamos el juzgado de familia y con defensorías desde las ovejas trabajamos coordinadamente. Bueno, un mensaje que a César se lo escucha cortado. Y Celeste Morales dice, desde hace un tiempo se puede observar que en el ámbito civil con el que trabajamos surgieron cambios positivos en cuanto al acercamiento de todos los equipos técnicos locales y los equipos de defensorías. Son situaciones muy complejas, cada uno en particular, pero es importante apoyarse de forma mutua, más cuando a nivel local no tenemos equipos completos. Bueno, y Nancy dice tal cual Lilian, y también pensaba que, bueno, que no se respeta ese derecho y se le informa a la familia quién fue el denunciante. No sé, esta pregunta la leí, pero no sé la continuidad de cuál es. Y bueno, yo no tengo más preguntas por acá. Bueno, vamos a tratar de ir por partes. El tema el respeto al denunciante es un derecho, hay que plantearlo y hay que hacerlo valer, porque justamente lo que la ley quiere, tanto la ley 2302 como la ley 2212, que es la ley de violencia familiar, justamente lo que quiere es que los casos se conozcan para poder abordarlos. Entonces, una forma de lograr eso es justamente preservar el anonimato del denunciante, si el denunciante así lo pide, si el denunciante no lo pide, no. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, este tema este tema que es cierto, que hay situaciones que se prorrogan 3 años, que se prorrogan 5 años, y hay chicos que llegan a los 18 años sin que se les pueda resolver su situación, sin que se consiga una familia de adoptantes, sin que se consiga una familia, muchos llegan
no se ha institucionalizado. Gracias a Dios cada vez son menos esos casos. Pero bueno, esto es no hay, como les decía antes, no hay recetas infalibles, muchas veces es ensayo y error, muchas veces hay situaciones que no se pueden solucionar porque no hay... nos pasó una vez con un caso de una familia, 5 hijos, el más grande nunca pudimos, los otros 4 chicos han terminado con familias, se resolvieron en una adopción y demás, y el mayor fue creciendo, siempre fue muy rebelde, muy reacio a toda intervención, y nunca logramos poder incorporarlo en ningún programa, nunca pudimos, mucho menos integrarlo a ninguna de las familias, inclusive intentando que el cuidado con alguna de las familias que cuidaba a alguno de los hermanitos, nunca se logró un resultado, y bueno, muchas veces también tiene que ver con las características propias de las distintas personalidades, muchas veces tiene que ver también con fallas que cometemos todos, errores que cometemos todos. Por eso también está bueno el trabajo interdisciplinario, está bueno el trabajo del aporte de todos, está bueno que haya distintas instancias en el Poder Judicial, inclusive para que se puedan revisar esos casos, y bueno. Pero sí, es cierto, a veces pasa, gracias a Dios, yo creo que cada vez son menos los casos que se están yendo de los tiempos establecidos por la ley. Sí nos pasa mucho, les pasa a ustedes y nos pasa a nosotros cuando los chicos ya llegan a determinada edad, que sabemos que es muy difícil, incluso ni siquiera haciendo convocatorias nacionales se consiguen pretensos adoptantes, ¿no? Entonces, bueno, a veces quedan en situaciones que lamentablemente no hay muchas formas de resolverlo que no sea una familia de acogimiento o una institucionalización. Es así. Bueno, bueno, Lo importante José... por ahí es tratar de evitarlo siempre, ¿no? Y tratar de que eso no pase. no, Pero, sí. Bueno, bueno. José, te queremos agradecer muchísimo esta charla, la verdad que nos fue muy útil, siempre para todos los equipos técnicos y profesionales del Ministerio. Es muy importante poder hablar en tu caso, con un ex juez de familia y un juez de cámara. Siempre es la gran pregunta, cómo piensan, cómo trabajan, así que la verdad que nos resolviste muchísimas dudas. Y yo ya te quería pedir si nos podés compartir, yo conozco varias cosas que vos has hecho, así que si en algún momento nos podés compartir el material para que lo subamos a las plataformas y quede a disposición de los equipos. Y bueno, agradecida en nombre de todos y especialmente desde la coordinación por darnos este espacio. No, bueno, yo les agradezco a todos ustedes la paciencia de escucharme, les agradezco también la invitación, y bueno, siempre para mí es muy grato poder trabajar con estos temas, porque bueno, es algo que hemos hecho tantos años y tantas cosas en las que hemos participado y por las que hemos luchado, que bueno, siempre es gratificante poder refrescar estas cosas y también escucharlos a ustedes y pensar lo que ustedes piensan, las inquietudes, problemáticas, inclusive las críticas, todo nos sirve. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a sus órdenes para lo que pueda llegar a ser de utilidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chao. Bueno, damos por cerrado el módulo de hoy y los esperamos nuevamente el martes que viene con la disertación de la doctora Marisa Herrera, que nos va a hablar de autonomía progresiva. Recuerden que un día antes les va a llegar un mail con el ID y la contraseña para que puedan ingresar a la charla. Muchas gracias.